Bueno, otra pregunta con la que quería continuar a propósito de estas mismas cuatro actividades. Ya hemos dicho que por algunos criterios, ¿cierto? De análisis, la actividad 3 podría ser más propicia para implementar una enseñanza orientada o basada en indagación, orientada a la indagación o basada en indagación. De cualquier manera, estamos más o menos diciendo lo mismo. Entonces, eso no quiere decir, como lo había planteado antes también, que las otras actividades debamos descartarlas. Simplemente estamos enfatizando un modo de enseñanza que puede ser más efectivo, que puede ser más pertinente para el logro de ciertos aprendizajes, en comparación con los otros dos modelos de enseñanza que ya habíamos descrito, el modelo de enseñanza transmisivo y el modelo de enseñanza por descubrimiento. Hay cierta evidencia de investigación que muestra justamente que estos dos modelos resultan insuficientes para el logro de aprendizaje en ciencias naturales. Y desde esa perspectiva es que se promueve, ¿cierto?, una enseñanza basada en indagación, porque hay cierta evidencia también que muestra que en algunos casos resulta más efectiva para el aprendizaje. Pero hay otras posibilidades, otras alternativas para enseñar ciencias naturales. Entonces, la pregunta aquí es, ¿acaso sirven todas estas actividades para que los estudiantes aprendan conocimiento científico, aunque no sean indagatorias? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que la primera actividad no responde mucho a un conocimiento científico porque al final es seguir una instrucción, básicamente. Es solo construir algo, no requiere mucho de indagar o saber algo, creo yo. Bien, gracias Sofía. ¿Alguna compañera tiene alguna idea semejante o discrepa de lo que plantea Sofía? Pensando en lo que dice Sofía, ¿no? Acerca de cómo es que esta actividad de alguna manera es el resultado de una instrucción. Es decir, el supuesto que comentamos antes es que la profesora les va a señalar a los estudiantes qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, con qué lo tienen que hacer. Y los estudiantes van a seguir ese procedimiento o esa prescripción dada por la profesora. Cabe la posibilidad, como dice Sofía, que resulte ser una actividad que eh, es inefectiva para el aprendizaje de lo que se supone estarían aprendiendo con el modelo, que básicamente es la estructura y función del sistema respiratorio. Sería inefectiva en la medida en que el profesor señala o la profesora señala todo lo que los estudiantes tienen que hacer, los estudiantes lo replican y no profundizan o eh, no utilizan el modelo, ¿cierto?, para desarrollar una comprensión más amplia del funcionamiento del aparato respiratorio. En ese caso, probablemente estaríamos eh, ante el caso de un modelo de enseñanza transmisivo, dado que en este caso el modelo se utiliza a manera demostrativa. Es decir, la profesora o el profesor han descrito el funcionamiento del aparato respiratorio, probablemente usaron algún otro recurso o un modelo gráfico, los estudiantes identificaron algunas estructuras en los modelos gráficos, por supuesto, el profesor entregó ya algunas definiciones, algunas caracterizaciones del sistema respiratorio, ejerciendo su rol, ¿cierto?, de comunicar y de transmitir información. Los estudiantes han tomado nota de eso. Y entonces el profesor en algún momento dice algo así como, bueno, vamos a realizar un modelo para demostrar o para mostrar cómo funciona el pulmón y el diafragma según lo que hemos descrito previamente. Y en ese marco entonces se inserta justamente la construcción del modelo para reforzar, para enfatizar, para reforzar justamente la transmisión de la información. Eh,
En mi opinión, es posible que la construcción del modelo fortalezca o le permita a los estudiantes ampliar sus posibilidades de comprensión, en la medida en que, si es que se quedaran exclusivamente con el ejercicio de recibir la información dada, por ejemplo, caracterización y definición del aparato respiratorio, y entonces luego los estudiantes siguieran con otro tipo de, con el aprendizaje de otro contenido, lo más probable es que el dominio, la comprensión de alguno de los conceptos implicados sea muy superficial, muy precaria. La posibilidad de construir el modelo ofrece una alternativa de representación que es interesante, porque una cosa es que el estudiante lea o escuche o incluso vea en un video la descripción del funcionamiento del pulmón y el diafragma, y por lo tanto eh, de, el, de los procesos de inspiración y de expiración. Ahí tendríamos modos de representación, ya sea el verbal, oral, digamos, o el escrito visual, o el gráfico visual a través de un registro de video. Pero hay una posibilidad de vinculación o de exploración hasta cierto punto de los mismos conceptos a través de un modelo concreto, en este caso construido con materiales definidos y sencillos. Desde ese punto de vista, la construcción del modelo ofrece una posibilidad adicional para que los estudiantes visualicen algunos de los conceptos que han estado siendo discutidos probablemente en la clase o en la exposición por parte del profesor. Y en ese sentido yo no descartaría la posibilidad de que los estudiantes aprendan algo usando el modelo de la botella, especialmente si efectivamente se utiliza para enfatizar algunos de los conceptos. Es decir, una vez construido el modelo, la profesora o el profesor hacen uso de ese modelo para mostrar la inspiración, para mostrar la expiración, para identificar las estructuras, para reconocer la función de cada una de esas estructuras, para asociarlas a las representaciones previas que han utilizado para discutir sobre aparato respiratorio. En la medida en que el modelo es utilizado para enriquecer y para complementar la descripción o la explicación, entonces creo yo que no tenemos que descartar el que resulte un recurso didáctico útil, pertinente para el aprendizaje. Por supuesto, si la actividad se reduce a reproducir el modelo y luego olvidarse de él y seguir avanzando con el contenido, lo más probable es que en ese caso el modelo quede en el olvido y los estudiantes no le encuentren mucho o mayor sentido a haberlo confeccionado, más allá de entretenerse en la clase construyendo un modelo, digamos, construyendo un aparato. Pero que enriquezca o que profundice su comprensión, posiblemente quede en segundo plano si es que el profesor explícitamente no hace uso de ese modelo. Espero que eso más o menos la convenza a Sofía, ¿ya? Profe, Sí, dígame. pero la actividad uno, claro, tiene que tener un contexto para que sea útil, pero no tiene más un enfoque en como la estructura netamente física más que funcional de lo que es el aparato respiratorio. ¿Usted lo ha visto? ¿Ha construido este Porque modelo? no, Ah, ya. pero como se basa en construir algo que tiene que ver como con el aspecto de la estructura, más Claro. que no responde mucho a la función de Sí, de cada acuerdo. parte del aparato respiratorio, creo yo. Claro, tiene razón. Es decir, es un modelo bastante incompleto, podríamos decir, porque lo único que el modelo representa, que sí tiene cierta funcionalidad, es la expansión del pulmón producto de la contracción del diafragma. Cuando uno construye este modelo, lo que hace es que hay una lámina de plástico, que es justamente uno de los globos, que hace las veces de diafragma, y lo que el estudiante puede hacer es justamente estirar o comprimir el diafragma o relajarlo. Y en la medida en que lo comprime o lo relaja, entonces el globo que representa el pulmón y que está en el interior de la botella, automáticamente se expande o se contrae. Es decir, se representa la inspiración y la expiración.
Y en ese sentido hay una funcionalidad. Hay una funcionalidad que es muy, muy pequeña, pero básicamente lo que está mostrando es la relación entre tórax, diafragma y pulmón. Y desde ese punto de vista, uno sí puede, de alguna manera, utilizar el modelo para, para representar la función, en este caso, de esos tres componentes, ¿ya? Pero estoy de acuerdo en que resulta un modelo bastante pequeño o limitado en términos conceptuales, digamos, porque no vamos a poder profundizar, por ejemplo, en intercambio gaseoso y ese tipo de cosas, porque no están presentes en el modelo, ¿ya? Pero sí puede ser interesante para reforzar o para profundizar la comprensión de la inspiración y de la expiración. Y de ahí probablemente utilizar luego el modelo para avanzar a otra explicación más compleja respecto de qué es lo que ocurre con el aire que ingresa al pulmón y qué es lo que ocurre con el aire que sale del pulmón. En ese Profe, sentido, sí creo que hay cierta funcionalidad. Perdón, Sofía, dígame. eh, ¿sirve esta actividad también como para recoger ideas previas de los alumnos? O sea, que no sea una actividad como del desarrollo de cierre, sino que al inicio, para que ellos después vean sus errores al haber construido este aparato, que este aparato Uh -huh. sirva para identificar las ideas previas que tienen sobre cómo es el aparato Claro. respiratorio. Bueno, yo creo que en general cualquier recurso didáctico puede ser propicio para capturar o para recoger evidencia acerca de las ideas que los estudiantes tienen. El, la clave probablemente no esté tanto en el recurso como en la pregunta que somos capaces de formular o en el ejercicio que les proponemos al estudiante, de manera que podamos recoger cierta evidencia por nuestra parte. A veces una pregunta explícita acerca de sus ideas previas nos va a dar evidencia muy clara, pero otras veces en el simple hecho de que los estudiantes estén haciendo alguna actividad o estén conversando entre ellos, si nosotros le ponemos atención, entonces vamos a estar capturando a lo mejor alguna de sus ideas alternativas. Ahora, en particular sobre este modelo, yo lo que veo es que para recoger, digamos, ideas previas o ideas alternativas, eh, lo más probable es que su confección no surja, digamos, si nosotros le dijéramos a los estudiantes, mire, aquí tiene una botella, tiene un globo o tiene dos globos y tiene plasticina, etcétera, tome estos materiales y construya un sistema respiratorio, eso no va a resultar. Digamos, los estudiantes en principio eh, saben de la respiración, saben del aparato respiratorio, lo han escuchado hablar de los pulmones, pero lo más probable es que eso sea una clase de, de construcción o de elaboración de obras de arte, digamos, no va a ser un modelo científico el que ellos van a hacer. Distinto sería si es que probablemente nosotros le hemos comentado, le hemos hablado acerca del sistema respiratorio, e incluso han visto representaciones del sistema respiratorio, y después de haber visto todas esas representaciones, entonces les pedimos que ellos elaboren su propio modelo concreto del aparato respiratorio. Pero en ese caso, entonces, lo que estamos desarrollando es la habilidad de los estudiantes para representar mediante un modelo que ellos mismos inventan un fenómeno natural como sería el sistema respiratorio. Y en ese sentido, a lo mejor ahí surgen algunas comprensiones erradas o aparecen nuevamente algunas ideas alternativas que los estudiantes todavía mantienen. Pero no me imagino muy posible como partir la unidad haciendo uso del modelo para que recoger a partir de ese modelo algunas ideas previas. Me parece que en ese sentido el modelo es poco fructífero, digamos. Ofrece pocas posibilidades. Porque supongamos que incluso el profesor o la profesora tuviera el modelo construido al inicio de la unidad. No lo construyeran los estudiantes, lo tiene la profesora ya armado y les muestra cómo funciona. Y entonces les pregunta qué es esto, digamos, y que den alguna explicación. Pero resulta que si no hay un marco de interpretación dado por la profesora, entonces ese modelo puede ser cualquier cosa.
si es que el profesor o la profesora no ha dicho, este modelo que tengo aquí es una representación del sistema respiratorio, entonces los estudiantes podrían imaginar que es un modelo de cualquier otra cosa. Lo que sí podría decir a lo mejor es, esto es un modelo del sistema respiratorio o de parte del sistema respiratorio, ¿qué estructuras creen ustedes que están aquí representadas? Y entonces a lo mejor ahí sí tendríamos una posibilidad de recoger ideas previas. A lo mejor alguien dice el corazón, por poner un ejemplo un poco burdo. Bueno, puede ser una posibilidad en ese sentido. Pero a lo mejor para recoger esas ideas previas, lo que tenemos que hacer es formular preguntas más específicas, más focalizadas, de manera que recojamos evidencia de que los estudiantes comprenden que mediante la respiración ingresa oxígeno, etcétera, y que ese oxígeno es utilizado por el cuerpo. Pero para ese tipo de captura, digamos, para ese tipo de evidencia, necesitamos preguntas más focalizadas, más precisas. No nos sirven preguntas del tipo, ¿qué creen ustedes que es esto? Esto va a decirnos algunas ideas previas, pero no vamos a poder avanzar mucho en profundidad en términos de esas ideas previas. ¿Me está escuchando ahora, Sofía? Porque decía que estaba escuchando mal. Sí, profe, ahora se le escucha bien, es que se le escuchaba un poco como cortado Ah, ya. hace poco. Sí, puede ser que de pronto se vuelve un poco inestable la conexión y entonces se pierde la calidad del audio, ¿ya? Si es así, me avisan y yo apago un rato el video para que no se interrumpa tanto. Bueno, solamente quiero comentar unas características adicionales de estas 4 actividades. En principio, vamos a tratar de responder afirmativamente, es decir, sí, dadas ciertas condiciones, dadas ciertas circunstancias, lo más probable es que las 4 actividades nos sirvan para que los estudiantes aprendan conocimiento científico. Por supuesto, eso no depende o no se reduce, no descansa únicamente en la actividad, digamos, en lo que está aquí descrito. Se requiere un contexto, se requiere una cierta guía o orientación por parte del profesor para lograr esos aprendizajes. Pero vistas en aislado, digamos, de manera independiente, podríamos decir, sí, estas 4 actividades nos van a servir para que los estudiantes aprendan conocimiento científico. Pero no son actividades del mismo tipo. En ese sentido, tenemos que tener conciencia de que hay distintas formas de diseñar una actividad, distintos tipos de actividades y por lo tanto cada actividad probablemente va a tener una funcionalidad y una eficacia diferente. Yo planteo aquí algunas preguntas que nos puedan servir para caracterizar o para distinguir justamente estas cuatro descripciones de actividades, especialmente recogiendo algunos términos que son muy frecuentes en los textos escolares, por ejemplo, que se utilizan para enmarcar o para describir las actividades o los ejercicios prácticos que se proponen en los textos escolares. Y especialmente algunos términos resultan un poco ambiguos porque muchas veces se utilizan los términos de manera genérica sin pensar en las distinciones más precisas que se requieren para comprender mejor digamos, el diseño didáctico que está detrás. Muchas veces en los textos escolares se hablan de actividades prácticas, por ejemplo. Entonces, se titula actividad práctica número 1, botella pulmonar. Actividad práctica número 2, semillas y flores. Actividad práctica número 3, alimentos sanos. Y ese tipo de etiqueta o de descripción muchas veces coloca dentro del mismo saco distintos tipos de actividades. Y por lo tanto aquí es importante empezar a hacer las distinciones de cuáles actividades son, por ejemplo, indagatorias o experimentales o, etcétera, o de cualquier otro tipo que se nos ocurra clasificar. Algo semejante ocurre con la etiqueta experimento o experimental, o a veces se utiliza de manera alternativa actividad de laboratorio, como si
se tratara de toda actividad práctica que se hace en la enseñanza de las ciencias naturales, serían o deberían ser actividades que se hacen en un laboratorio. Es un sesgo simplemente acerca de que la ciencia se realiza siempre en laboratorio, pero ya sabemos que es un sesgo que ofrece una imagen distorsionada de la ciencia. Puede servir como actividad indagatoria, ya vimos que de los 4, por lo menos una de ellas es más factible o más fácil de implementar de manera indagatoria. Y por lo tanto, muchas veces los textos escolares dicen indagación número 1, indagación número 2, y muchas veces esas indagaciones no son propiamente actividades de indagación en el sentido de que lo estamos tratando de definir. ¿Servirán estas actividades para modelar procedimientos que se utilizan en la actividad científica? ¿Servirán estas actividades para que los estudiantes aprendan conocimiento científico, es decir, aprendan conceptos científicos? ¿Servirán para que los estudiantes aprendan características del conocimiento científico, es decir, aprendan acerca de la naturaleza de la ciencia? Les voy a pedir que reflexionen un minuto sobre estas preguntas, cómo responderían en torno a cada una de ellas para cada una de estas actividades. Pero déjenme hacer una sola precisión antes, específicamente respecto de la idea de actividad experimental. Para no caer en esta generalización que también es equivocada, ¿cierto? De que toda actividad práctica es experimental, entonces es importante tener alguna idea, por lo menos general, respecto de qué hablamos cuando hablamos de experimentos, de un punto de vista más bien técnico, es decir, de qué es lo que hace, de qué es lo que ocurre en ciencia cuando se hacen experimentos. Básicamente, como les había señalado antes, la experimentación es una forma particular de estudiar un fenómeno. Y esa forma de estudiar el fenómeno incluye, en general, especialmente la manipulación y el control de algunas variables. Esas variables, en general, por supuesto, son factores claves que inciden sobre el fenómeno. Son algún tipo de proceso que podemos registrar. Y en general ese estudio, mediante la manipulación de variables, está construido sobre la base de alguna hipótesis explicativa o descriptiva del fenómeno. Y esa hipótesis es una posible o plausible respuesta que se está evaluando, que se somete a revisión. Así es que cada vez que hay un experimento, lo que hay es la manipulación y por lo tanto medición de algunas variables para evaluar la pertinencia o la validez de una hipótesis. Las variables, por lo tanto, son características del fenómeno que se pueden medir, que se pueden observar o que se pueden categorizar de alguna manera. Y la hipótesis es, por supuesto, una suposición que se pone a prueba. En general, cuando hacemos experimentación, las hipótesis se ponen a prueba mediante argumentos empíricos, o sea, con base empírica se hacen mediciones y en función de esas mediciones la hipótesis se acepta o se descarta o se modifica, aunque también se utilizan para afirmar o para rechazar una hipótesis, se utilizan también argumentos teóricos o antecedentes teóricos que provienen de distintas fuentes. Así es que el experimento en un sentido estricto es justamente este estudio mediante manipulación de variables para poner a prueba una hipótesis. Y el control y manipulación de variables implica siempre medición u observación o categorización de una característica clave del fenómeno. ¿Profe? Sí. Dígame. ¿La actividad práctica entonces no tendría hipótesis? Claro, ¿O igual podría tener hipótesis? No necesariamente. O sea, en general, cuando formulamos una hipótesis es porque estamos en presencia de algún tipo de evaluación experimental o de evaluación empírica, digamos, en un sentido más general. Pero hay actividades prácticas que no van a tener hipótesis, definitivamente. Por ejemplo, en el caso de la botella pulmonar, ¿ustedes dirían que es una actividad práctica?
Estamos hablando de la construcción del modelo del pulmón, ¿cierto? ¿Les parece que es o no Yo es creo una que es actividad? práctica porque yo creo que es práctica, porque no es necesario tener una hipótesis para Ujú. construir el modelo respiratorio, porque es algo que ya está, o sea, no sé cómo explicarlo. Claro, está dado, ¿cierto? El fenómeno, en este caso el sistema respiratorio, y lo que hacemos es construir una representación de ese modelo. En este caso, una representación tridimensional concreta, con material concreto, la botella pulmonar. Desde ese punto de vista, es una actividad práctica porque los estudiantes van a ejecutar una acción, van a manipular materiales, van a tener oportunidad justamente de construir el modelo. Así es que efectivamente sería una actividad práctica. Y la actividad de recolectar semillas y flores y clasificarlas, ¿les parece una actividad práctica? Profe, Sí, esa podría ser una actividad experimental porque como que esa actividad igual me la hicieron en el colegio, la de las semillas, y ya. al final había como una conclusión, se ven como Ujú, cambios a lo largo del experimento. ujú. Y también hay una hipótesis, siempre me preguntaban así como, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esta semilla? Y al final había una conclusión, se veían como los cambios. Ah, de acuerdo, pero no me acuerdo, o sea, no me fijé quién estaba hablando. ¿Claudia parece? Sí, sí, Bien, profe. Claudia, gracias. Tal vez está pensando en la actividad en la cual los estudiantes lo que hacen es apreciar la germinación y el desarrollo de una planta a partir de la semilla, como el experimento de la plantita de poroto, ¿no? O de la semilla de poroto. En este caso estamos hablando solamente de la recolección de flores, de semillas, de hojas. Las recolectan los estudiantes, las tienen sobre su mesa y entonces las separan, las clasifican, las ordenan. Esa es la actividad. No hay observación de un proceso, de una transformación o de un cambio. Así es que yo diría que si es que estamos hablando del crecimiento de una planta a partir de la germinación de una semilla y tenemos alguna pregunta clave asociada, alguna pregunta investigable asociada a esa observación, sí podríamos estar ante una actividad experimental, en la cual los estudiantes podrían medir variables y podrían formular hipótesis. Pero frente a la actividad de simplemente recolectar semillas, flores y hojas y clasificarlas, eh, yo no creo que estemos necesariamente ante una actividad experimental porque no habrían variables a manipular. Lo que hacen los estudiantes es describir algunas características de estas estructuras. Por esa misma razón yo creo que sí puede calificar como una actividad práctica, porque ellos van a tener la oportunidad de explorar en el mundo natural, ¿cierto? Recolectar muestras, recogerlas, juntarlas, agruparlas, separarlas. Y lo que hacen es manipular, activarse para interactuar con esas muestras del mundo natural. Y en ese sentido, creo que podemos clasificarla como una actividad práctica. Me parece que, bueno, de manera análoga a la actividad 4 más claramente también es una actividad práctica en el sentido de que nuevamente hay manipulación, hay un trabajo con material concreto, etcétera. Y la actividad 3 eventualmente podríamos clasificarla como actividad práctica en la medida en que los estudiantes, es como, aquí fíjense que práctica está entre comillas, entonces ahí hay una sutil eh, noción de práctica. eh, Tiene que ver con algo que los estudiantes hacen, básicamente. Que los estudiantes hacen como por su cuenta, podríamos decir. Y entonces, en este caso de la actividad 3, donde lo que van a hacer los estudiantes es comparar tablas nutricionales, lo más probable es que, bueno, va a depender un poco del diseño, pero tendrán que organizar datos, tendrán que comparar datos en tablas, y ese ejercicio de construcción, de análisis, es un ejercicio en cierta manera, hasta cierto punto práctico, podríamos decir. Pero también, sin duda, alguien podría rebatirlo, no podría decir, no, eso no tiene nada de práctico, ¿qué es lo que están manipulando los estudiantes? No hay nada concreto que estén manipulando. Depende del diseño, a lo mejor los estudiantes llevan un yogur, llevan una manzana, llevan una zanahoria, llevan etiquetas de alimentos, y en ese sentido la actividad implica una acción
de manipulación y de intercambio de información que exige, por supuesto, una actividad distinta del solo hecho de leer información o de anotar o de registrar información. Desde ese punto de vista, me parece que las 4 actividades podrían calificar como actividades prácticas. Experimentales, vamos a ver cuál podría ser eventualmente experimental. Si acaso existe o no existe la posibilidad de manipular variables en este caso. Bueno, para no... Sí, adelante. ¿Cuál es la diferencia de actividad experimental y de laboratorio? Ah, bien, interesante. El criterio aquí es simplemente, es un criterio, yo diría, pragmático, es decir, yo les decía al principio, estas preguntas apuntan a dilucidar algunas distinciones que no están hechas en los textos escolares muchas veces. Y muchas veces por un sesgo de comprensión de la actividad científica, los textos escolares hablan de actividades de laboratorio, como queriendo señalar la idea de que cada vez que hacemos un ejercicio en ciencias, una actividad en ciencias, esa actividad requiere el uso de un laboratorio. Y simplemente es una descripción, una etiqueta, a mi juicio, completamente equivocada. Porque cuando se quiere hablar o cuando se quiere enfatizar el hecho de que se utiliza un laboratorio, entonces lo que queremos decir es simplemente que es una actividad que requiere de material o de implementación de laboratorio especial. Necesitamos un espacio especial para trabajar, para desarrollar la actividad. Porque, por ejemplo, vamos a combinar algunas sustancias para producir una reacción química. Entonces, bueno, eso no lo vamos a poder hacer en la sala de clases porque requerimos el instrumental de laboratorio, requerimos un espacio que esté protegido de, por ejemplo, del calor, o necesitamos incluso matraces, o necesitamos mecheros, etc. Si se trata de una actividad que requiere implementación de laboratorio, entonces vamos a decir, sí, estamos en presencia de una actividad de laboratorio. Pero no necesariamente todas las actividades en ciencia requieren el uso de laboratorio. Y lo mismo las actividades experimentales, algunas de ellas van a requerir laboratorio en el sentido de que van a requerir instrumental y van a requerir espacio adecuado para realizar la investigación, pero hay otras actividades experimentales que uno perfectamente bien puede realizar en el patio o puede realizar en la sala de clases y no necesariamente con implementación especial. Así que para la distinción clave es que la actividad de laboratorio va a requerir el uso de implementación y un espacio especial, distinto de la sala de clases. La actividad experimental implica la realización de experimentos y por lo tanto medición de variables, control de variables, puesta a prueba de hipótesis. La actividad práctica lo que hace, enfatiza la actividad de los estudiantes, la actividad autónoma de los estudiantes mediante la manipulación de material concreto o eventualmente de análisis de información de manera relativamente autónoma. Esas son más o menos las distinciones que están detrás de estas preguntas. Ya sabemos cuál es el sentido o más o menos cuál es el sentido de una actividad indagatoria, que perfectamente bien podría ser cualquiera de las 3 anteriores. Es decir, uno puede tener una actividad experimental de tipo indagatoria, una actividad que hace en el laboratorio de tipo indagatorio, puede tener una actividad práctica en general de tipo indagatorio. Por supuesto, puede ser que las actividades prácticas sean ya sea experimentales, de laboratorio o no, etc. Estas no son categorías completamente excluyentes, ¿ya? Bueno, para ir... ¿Profe? Sí, adelante. Entonces, para que sea una actividad indagatoria, lo mejor sería que hubiera como una pregunta inicial para que los alumnos investigaran sobre algún tema específico. Tal cual, los criterios que yo les comentaba era ciclo de aprendizaje, primer criterio, y por lo tanto pregunta, acción, reflexión. Y en ese caso ya tenemos un primer elemento para decidir sobre la indagación. Segundo elemento, justamente el tipo de pregunta que formulamos al inicio, pregunta investigable o pregunta orientadora.
Tercer criterio, ¿quién formula la pregunta? ¿La formula el profesor o la formulan los estudiantes? Y eso simplemente nos dice cuánta autonomía tienen los estudiantes para desarrollar la actividad. Y cuarto elemento a considerar, algunas de las preguntas orientadoras o de las condiciones que yo les sugería tener presente para evaluar si estamos o no ante una actividad indagatoria. Pero como bien dice Sofía, me parece, es clave que la indagación incluya una pregunta inicial. Puede ser que la formule el profesor, puede ser que la formule los estudiantes, pero de todos modos es fundamental la pregunta inicial. Aquí les voy a dejar el cuadro con algunas posibles respuestas que a mí se me ocurre darle a estas interrogantes. Las 4 actividades serían actividades prácticas, más o menos en el sentido que les comentaba. Ninguna de estas 4 actividades implica la manipulación de variables, por lo tanto ninguna de ellas es una actividad experimental. Ninguna de ellas requiere especialmente el uso de instrumental o de un espacio de laboratorio, y por lo tanto no son actividades de laboratorio. Por supuesto, podríamos realizarlas en un laboratorio, pero no se requiere el uso de un laboratorio para hacerlas, ¿ya? Dijimos, según lo que conversamos, que ni la botella pulmonar ni el chanchito de tierra serían actividades indagatorias. La actividad sobre las semillas y flores eventualmente podría hacerlo si es que uno formulara una pregunta adecuada que llevara a una indagación, una pregunta investigable, por ejemplo. Sin embargo, la actividad tal como estaba descrita era, dijimos, meramente descriptiva y así tal cual no calificaba como actividad indagatoria o que fuera funcional a la indagación. En cambio, sí, eso lo podíamos encontrar en la actividad de los alimentos saludables. Por supuesto, dependiendo de la forma en que la incorporemos la actividad en la sala de clase o en la secuencia didáctica, todas ellas nos podrían servir para modelar algún tipo de procedimiento utilizado en la investigación científica. Por ejemplo, la botella pulmonar está asociada a la construcción de modelos científicos. Uno puede enfatizar esa habilidad. El análisis o la categorización o la definición de criterios de clasificación, la comparación de características es una habilidad que está presente en la investigación científica y que podemos enfatizar con la actividad 2. Algo semejante ocurre con la actividad 3, donde podemos analizar información, comparar información, elaborar conclusiones, y todo eso asociado a la práctica, a la actividad científica. Y lo mismo con la actividad del chanchito de tierra, que siendo más sencilla, igualmente está asociada a la observación del fenómeno, a la descripción de un fenómeno, de la misma manera en que se hace en ciencia. Por lo tanto, cada una de ellas podría servirnos, dependiendo de los énfasis que hagamos, para modelar procedimientos utilizados en ciencia. Para aprender conceptos científicos, por supuesto, todas ellas podrían sernos pertinentes. Algo comentamos acerca de, por ejemplo, expiración e inspiración. Algo comentamos acerca de posición, de velocidad, de cambio de posición, de trayectoria, en el caso de la actividad 4. Sobre nutrición, por ejemplo, y sobre nutrientes, la actividad 3. Sobre características de la estructura de una planta, la actividad 2. Podría servir para aprender conceptos científicos o conocimientos científicos. Y podrían servirnos las 4 actividades para aprender naturaleza de la ciencia. Cualquiera de ellas eventualmente sí, pero también eventualmente no. Y básicamente porque para que los estudiantes aprendan características de la ciencia se requiere explícitamente vincular lo que hacemos con lo que se hace en ciencia. Y eso no depende de la actividad, sino que depende